Queridas hermanas, queridos hermanos todos, siempre que me toca preparar una homilía, algo que hacemos los sacerdotes bastante habitualmente, siempre intento hacerlo desde la palabra que la liturgia en ese día, en ese momento preciso, nos regala. Incluso aunque a veces resulte difícil tratar de leer, de interpretar algunos textos, o cuando coincide con ciertas fiestas que parece que nos tira más hacia la necesidad de hablar de lo que se celebra, ¿no? Como sería quizás el caso de hoy dentro de este decenario a la fiesta de preparación a la fiesta de la transverberación, ¿no? Pero creo que caer en esa tentación sería como traicionar el espíritu de la Eucaristía, que se construye sobre el misterio de la presencia de Dios, un misterio que se nos hace cercano, se nos hace presente precisamente a través de la palabra y a través ciertamente del pan y del vino que después ofreceremos y consagraremos, ¿no? Pero ciertamente se nos plantea un reto, porque aparentemente las lecturas que acabamos de escuchar no parecen tener ningún tipo de conexión directa con lo que sería la fiesta de la transverberación para la cual nos preparamos. Y sin embargo, y es un poco lo que va a tratar de ser mi intento de compartir con todos vosotros, es que si estamos atentos al mensaje, al trasfondo de esas lecturas que hemos escuchado, creo que vamos a encontrar muchos puntos no solo de apoyo, sino que nos van a ayudar a ahondar y profundizar en lo que verdaderamente es el mensaje de la transverberación de Santa Teresa. En parte porque si la transverberación como experiencia que sufre Teresa no asentara las bases de lo que es, de lo que significa en la realidad evangélica, estaríamos hablando pues simplemente de un fenómeno extraordinario que le aconteció a una persona en un momento determinado, pero que no tendría mayor trascendencia para nosotros, puesto que pues poca o ninguna conexión tendría con la palabra de Dios. Pero creo que todos sabéis muy bien, ¿no?, cómo Teresa, si en algo se empeñó a lo largo de toda su vida, sobre todo cuando empezó a sufrir las experiencias místicas, fue a tratar de entender y comprender qué se escondía detrás de todo eso. Tratar de entender y comprender la autenticidad de todas esas experiencias para que no quedasen simplemente en una experiencia subjetiva, hermosa, bonita, pero subjetiva al fin y al cabo. Y la gran lucha de Teresa en busca de confesores, de hombres letrados, fue durante toda su vida prácticamente el tratar de entender y de confrontarse con la verdad evangélica. Eso ciertamente le hace a Teresa grande, la convierte en lo que sabemos que es, doctora de la Iglesia. ¿Por qué? Porque tiene una doctrina sólida, una experiencia sólida que ha sabido acoger, entender y al mismo tiempo transmitirnos, ¿no? Por eso, si prestamos atención a la palabra de Dios que hoy hemos escuchado, ¿no?, lo que nos ha regalado la liturgia, porque eran las lecturas que tocaban para este día de hoy, ¿no?, para este lunes de la semana 21 del tiempo ordinario. La primera lectura, recordamos que es el inicio de la primera carta de San Pablo a la comunidad cristiana de Tesalónica, una comunidad que él mismo había fundado y que, a pesar de las reticencias de la comunidad judía allí presente, logra formar en base a paganos convertidos que acogen el mensaje del Evangelio y que se convierten a Jesús, ¿no? Es decir, una comunidad que tras de sí no tiene ninguna tradición religiosa, podríamos decir, ¿no? Y es muy curioso
cómo el saludo que hemos escuchado de esta carta, el saludo que les dirige a estos cristianos, encierra un mensaje sumamente importante. Aparte de recordar su conversión a Dios y el abandono de los ídolos que han hecho al cambiar de vida, ¿no? Les dice Pablo, ¿no? Sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Prácticamente aquí San Pablo casi desapercibidamente está poniendo el fundamento del vivir cristiano, la vida teologal, asentada en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza, Él es la razón de nuestra fe, Él es la razón de nuestro amor, de nuestra caridad. Veremos cómo en ese marco realmente crece y fortalece el sentido de la experiencia de la transverberación que nos narra Teresa y que leíamos al inicio de la Eucaristía. El salmo responsorial que hemos leído, un salmo precioso, un salmo de alabanza, de invitación a alabar a Dios, de cantar, de jubilarse en el sentido de gozo, alegría, no en el sentido de que nos retiremos, ¿no? Y al cual respondíamos con este verso: el Señor ama a su pueblo. Casi como si la liturgia nos invita a reconocer que la razón del júbilo, la razón de la alabanza, la razón de nuestro alabar a Dios, no es otra sino el haber caído en la cuenta, el haber tomado conciencia de que Dios nos ama. Algo tan simple, pero tan fundamental como eso, que Dios ama a su pueblo. Y luego el texto del Evangelio, que forma parte, como bien sabéis, de un largo capítulo, el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, que es un capítulo terrible, donde una tras otra Jesús ataca a los fariseos, a los hipócritas por esto, por lo otro. Vamos, no les deja un pelo sobre la cabeza. Palabras terribles, palabras duras, pero que curiosamente adquieren un sentido y una importancia enorme en los evangelios. Todos sabéis que en los evangelios, todos los evangelistas además lo hacen, nos relatan esos episodios de encuentro con los fariseos, con los maestros de la ley, con los escribas, donde les sacude de manera soberana, ¿no? Donde les llama de todo, menos bonitos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué los evangelios tienen tanto interés en relatarnos eso y en repetirnos eso y en dar detalles sobre eso, cuando seguramente en la vida de Jesús hubo tantísimas cosas importantes fuera de esas peleas o esas dialécticas con los fariseos? Y yo creo que la razón es muy clara. Si los evangelistas acentúan esa realidad, si Jesús casi se obsesiona con estas peleas, es porque para él eso adquiere un significado o una importancia fundamental. No para atacar a unos individuos, sino para poner en evidencia actitudes que pueden encerrarnos en nosotros mismos, que pueden hacer que nuestro corazón se convierta en un corazón de piedra y no dejarnos ver la realidad. Ese es el problema de los fariseos, ese es el problema que todos tenemos en nuestra vida, que fácilmente nos podemos encerrar en nuestras ideas, en nuestras maneras de ver las cosas, en nuestras maneras de ver a Dios, y no salimos de ahí y pretendemos que los demás lo vean así y que los demás comulguen con nuestras ideas. Y de ahí la insistencia del Evangelio, la insistencia de Jesús en denunciar esas realidades. ¿Por qué? Porque son las que nos ciegan, nos encierran en nuestro mundo
en nuestro posicionamiento y pensamos que Dios es lo mismo, que el pensamiento de Dios es estrecho, que la manera de ser de Dios es esta o es la otra. Y ya sabemos lo que dice el refrán, ¿no? Que si un ciego guía a otro ciego, la conclusión todos la sabemos, ¿no? Y en este punto seguramente estaréis pensando, o yo por lo menos estaría pensando, ¿no?, si estuviera ahí en su lugar, ¿no?, ¿qué tiene que ver todo esto con la transverberación de Santa Teresa? ¿En qué puede ayudarnos a entender mejor la experiencia de Teresa? Fijaos que cuando hablamos de la transverberación de Teresa, como cuando hablamos de alguna de las otras gracias extraordinarias que tuvo Teresa, y Teresa tuvo muchas, ¿no?, muchos arrobamientos, muchos éxtasis, muchas visiones, muchas palabras del Señor, tuvo también en esta misma casa, años después, la principal de las gracias, que fue el matrimonio espiritual. O sea, tuvo un montón, de las cuales pues muchas nos relata en su libro de la vida, ¿no? Pero digo que cuando prestamos atención a una de estas gracias, corremos siempre el riesgo de leerla o de interpretarla aisladamente, ¿no? Hoy Teresa tuvo la transverberación. Nos la inmortalizó Bernini y ha quedado como un hecho prodigioso. Sí, y está bien. Pero es que no es un hecho aislado. No es un hecho que por sí mismo confirme la santidad del personaje, porque eso sería no entender el verdadero mensaje de lo que es la acción de Dios en la persona. La transverberación forma parte de un proyecto de Dios con Teresa, que es lo que realmente tenemos que tratar de entender, de captar y de comprender, ¿no? De hecho, cuando Teresa nos narra su proceso espiritual en el libro de la vida, en su autobiografía, nos lo presenta siempre en un contexto muy bien pensado y muy bien meditado, ¿no?, en el que la experiencia mística marca una parte importante, pero no el todo, una parte importante de ese camino que va a culminar precisamente con lo que celebraremos mañana, la fundación de San José, el inicio de la Reforma teresiana, ¿no? Como Teresa misma expresa en su libro de la vida, esta experiencia, como otras muchas que nos relata, forman parte de un camino de crecimiento espiritual. O un camino, si queremos, a través del cual Dios quiere hacernos partícipe de su gracia, hacernos partícipe de su amor, transformarnos, y que van a hacerse presente en Teresa, como bien sabéis todos, ¿no?, a partir sobre todo de su conversión. Una conversión que, como sabéis, no acontece de la noche a la mañana, sino prácticamente después de haberse pasado 20 años aquí en el convento, ¿no? Una conversión que marca el inicio de una actitud diferente de vida. Y esto es lo importante, ¿no? A veces pensamos que la conversión pues es algo que tiene que hacernos Dios para tirarnos del caballo y que nos demos cuenta, cuando en realidad es un proceso en el cual tenemos que entrar libre y voluntariamente cada uno para darnos cuenta de cómo estamos viviendo, de qué sentido estamos dando a nuestra vida, ¿no? De hecho, Teresa, y yo creo que es el elemento que va a sostener el verdadero significado de la transverberación, antes de narrarnos su vida mística, sus experiencias místicas, nos habla, fíjense lo que ella dice al inicio del capítulo 23, nos habla de que va a presentarnos su vida nueva, una vida que ha cambiado a partir de la conversión. Ella dice, una mujer nueva, antes era yo la protagonista, pero a partir de ese momento es Dios el verdadero protagonista de mi vida. Cambia, fijaros, la perspectiva. Ya no es ella la dueña y señora, entre comillas, de su vida y de su proyecto de salvación, sino que el autor de su salvación es a partir de ese momento Dios.
Fijaos, cuando Teresa nos relata en el capítulo 9 su conversión, ella nos dice que esa imagen del Cristo llagado que se encontró aquí en un oratorio y que habían traído al monasterio para la celebración de una fiesta, ¿no? Ella dice, en ese momento caí en la cuenta, me di cuenta, fui consciente de lo que el Señor había sufrido por mí y lo mal que yo había agradecido aquellas llagas. Detrás de estas palabras que se esconde la actitud de una mujer que se da cuenta de que el propósito de su entrada en el convento la mantuvo durante 20 años en la mentira. Ella entra en el convento, como nos dice, para librarse del infierno. Y ahora ante este Cristo llagado se da cuenta de que es Él el que la ha librado y la ha salvado ya. No esperando a sus obras, sino antes de sus obras. ¿Esto qué supone para Teresa? Comenzar a despertar al verdadero sentido del amor y de la misericordia de Dios. Fijaos, este era el verdadero problema de los fariseos y de esas actitudes farisaicas que nos encierran en nosotros mismos, que nos convierten a nosotros en los protagonistas, cuando el protagonista es Dios. En el cristianismo la salvación es un don, el don del amor de Dios, que se ha adelantado, ya ha entregado la vida para salvarnos. No es algo que tenemos que ganar, sino algo que Él ya nos ha regalado. Y es aquí que viene el gran relato de Teresa, ¿no? Su conversión, el descubrir que la misericordia de Dios no tiene límites, que como ella dice, antes me cansé de ofenderle, 20 años que usé mal de esa gracia, dice, que Dios de perdonarme. Se da cuenta que la misericordia de Dios siempre estaba esperando en ella y confiando en ella, a pesar de su infidelidad. Que la misericordia de Dios la castigaba con amor, nos dice Teresa, que abrió las puertas para que dejase a Dios ser Dios. La conversión para Teresa es eso, empezar a dejar que Dios sea Dios, no mi idea, mis prejuicios, mis conceptos. De hecho, nos recordará Teresa, casi como reconociendo la gran dignidad de todos nosotros para Dios. Miren lo que ha hecho conmigo. A pesar de haber sido tan miserable, tan pecadora, el Señor no ha dejado de demostrarme y manifestarme su amor. Y esta actitud de vida, este cambio de chip mental y religioso que va a experimentar Teresa en su conversión, es lo que va a ser el preámbulo de su vida mística, de sus gracias místicas y concretamente de la transverberación. Pero antes nos recordará Teresa, siguiendo un poco su itinerario, el proceso que Dios realiza con ella, ¿no?, que fue fundamental para ello el disponerse a aprender a amar. Ahí va a estar la clave. Nos dirá después Teresa que la oración, que ella define siempre en clave de amor, no se trata de pensar mucho, o no se trata de decir muchas palabras, sino de amar mucho. Una capacidad que tenemos todos los seres humanos, pero que tenemos que aprender a descubrir y a ejercitar, ¿no? Ella misma nos dirá en el capítulo 24 del libro de la vida que antes tuvo que aprender a soltar y a liberar su corazón de los afectos que la tenían atada. Todos sabemos cómo era la vida de Teresa, ¿no? Cómo le encantaba mantener amistades, ir al locutorio, etcétera, 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 ¿no? Algo que ingenuamente parecía bueno, pero Teresa se da cuenta de que la tenía, en cierto modo, esclavizada. Y ahí va a surgir
la primera gracia mística de Teresa, su primer arrobamiento, que tuvo que dejarse liberar. Y como ella dice, aprender a amar a todos en Dios y desde Dios. Ese va a ser su primer arrobamiento, dice Teresa, donde escucha que le dice el Señor, ya a partir de ahora no tendrás conversaciones con hombres sino con ángeles. Claro, si lo tomamos al pie de la letra, Teresa no hubiera salido ya nunca del convento. No, es el contenido de lo que quiere transmitir ese mensaje del Señor, de decir, no, es que no se trata de que ocupes tu corazón en otras cosas, sino que desde mí y en mí aprendas a amar de una manera diferente. Y en ese proceso va a acontecer la transverberación, el flechazo, el enamoramiento de Teresa. Teresa enamorada locamente de Jesús. Jesús le ha concedido enamorarse de esa gracia. Y todos yo creo que tenéis experiencia de lo que implica el enamoramiento como energía vital en la persona, que centra todo nuestro pensamiento, todas nuestras energías, todo nuestro ser en la persona amada. Pero también sabemos, y la experiencia nos lo dice, que el enamoramiento no es el último estadio del amor. El enamoramiento nos introduce a vivir el amor a partir de entonces. Aprender a amar con la energía necesaria para hacerlo. Fijaos cómo Dios va realizando este camino en Teresa, que luego se va a ir culminando con otra serie de gracias que en el fondo van a ir todas ensanchando su corazón, enseñándola a aprender a amar. Cuando Teresa vive en el convento, lo que menos le interesaba entonces era lo que estaba pasando fuera de los muros del convento. Pero cuando empieza Dios a tocarla y a ensancharla el corazón, comienza ella a preocuparse. Hay estos pobres que se pueden condenar, hay estos pecadores. Es decir, se ensancha su corazón hacia los otros. Ese es el significado profundo de la acción de la transverberación. Un corazón que se hace partícipe de ese amor de Dios. Y por eso Teresa necesita salir, necesita compartir ese amor, como ella dirá. Necesita enseñarnos a los otros a descubrir también la grandeza de ese amor. Y así, resumiendo mucho, por supuesto, ¿no?, consigue Dios ensanchar el corazón de Teresa. Aunque aún pasarán varios años después, hasta que reciba la principal de sus gracias, estando nuevamente aquí en la Encarnación, ya como priora, la gracia del matrimonio espiritual, ¿no?, como culmen y proceso, de ese camino de enamoramiento y de amor. Y un último punto. ¿Qué nos dice a nosotros todo esto? Y creo que tanto la palabra que hemos escuchado como el testimonio, la experiencia de Teresa, nos dicen que Jesús viene a nuestra vida, en primer lugar, a liberarnos de aquello que puede encerrarnos en la oscuridad de nuestro corazón o de nuestro pensamiento. Porque Él quiere llenar nuestra vida de luz, de amor y plenificarla. Él quiere hacernos testigos vivos de su amor y de su misericordia. No solo a Teresa, sino a todos y a cada uno de nosotros. Que también Él quiere tocar nuestros corazones. No con el miedo o el temor, sino con la dulzura de su amor, como nos cuenta Teresa que fue su experiencia de la transverberación. Un Dios que viene a liberarnos del miedo, como vemos tantas veces en los evangelios, para hacernos descubrir que somos hijos amados de Dios, no siervos de un tirano caprichoso, y que Él nos toma por sus amigos con los que quiere compartir, al menos según nos relata el evangelista Juan, que fue la oración de Jesús.
el mismo amor que Dios le tiene. Que ese amor esté en ellos, como yo estoy en ti, Padre. Y si ese es el deseo de Dios, si ese es el testimonio de Teresa, de un Dios que quiere abrasar nuestro corazón de amor, la única vía para liberarnos de esas actitudes que nos dañan, que nos hacen fariseos o hipócritas, es abrirnos también a ese amor incondicional, a reconocerlo vivo y presente en nuestro camino, cediendo el protagonismo a Dios. Y sobre todo, como nos recuerda Teresa, la autenticidad de nuestra vida de fe se mide por la verdadera humildad y por nuestro amor al prójimo. No condenar, no condenarnos, no enjuiciar, porque eso nos encierra en la tribuna de los fariseos.